De nuevo poder participar aquí en todo lo que es el desarrollo del taller. Y como dijo Rodrigo, estamos ahorita viendo todo lo que es el diagnóstico y factibilidad del diseño que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Para el curso. Bueno, no sé si alguno de los participantes o de los tiene algún tema que quedó suelto de la explicación de ayer o algún comentario para comenzar con eso, o si no, comenzaríamos donde nos quedamos el día de ayer. Si es que desean, pueden hacerlo a través del chat o pueden activar sus micrófonos o levantar la mano. No hay ningún problema. Caso contrario, asumiré que todo está claro y que podemos seguir. Rodri, ¿sí está habilitado para compartir la pantalla? No te escucho. Ya ahí puede. Ya, muchas gracias, Rod. Listo. Entonces, que comencemos donde nos quedamos del día de ayer, sin perder más tiempo. Listo. Como habíamos quedado después del video un poco didáctico que les mostré el día de ayer, vimos lo que era la técnica del cuarteo de la basura, con lo que nosotros podíamos desarrollar lo que es el peso volumétrico. Bueno, los pasos previos para el cálculo de lo que es el peso volumétrico y la determinación de los subcomponentes de nuestra basura. O bueno, de los residuos sólidos en los que nosotros nos estamos haciendo. Bueno, ¿qué es el peso volumétrico? Vamos a arrancar con esto. Antes de arrancar, volverles a recordar que si es que dentro de la explicación que estamos dando el día de hoy, sobre todo la que va a venir, que es un poco más compleja porque vamos a desarrollar las herramientas de Excel, las que ustedes tienen que aprenderlas a manejar al revés y al derecho. Si tienen alguna pregunta, si es que desean que se vuelva a repetir la metodología o la explicación, no duden en decirlo porque estamos aquí para aprender. Y si desean conversar o participar, interactuar aquí, no hay ningún problema, estamos todos listos para aprender. Bueno, entonces comenzando, vamos a ir con el cuarto paso, que es el cálculo del peso volumétrico. Eh, bueno, ¿qué es el peso volumétrico? Para dejar en, un poco claro. Bueno, el peso volumétrico representa el peso de la basura por unidad de volumen. Ese es el desarrollo conceptual de lo que es el peso volumétrico, ¿no? Tenerlo muy claro. Es el peso de la basura de los residuos sólidos por unidad de volumen, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí, a través del peso volumétrico, saber el peso que nosotros tenemos, cuánto volumen nos va a generar o cuánto volumen nos va a ocupar dentro del diseño que nosotros queramos proponer. Como detalla la norma, para este fin se necesita un recipiente de volumen conocido, donde son depositados los residuos sin compactarlos hasta el borde del recipiente y se debe golpear el recipiente contra el suelo por 3 veces consecutivas, aproximadamente a una altura de 10 centímetros. Con esto la basura vuelve a disminuir un poco de nivel y nosotros volvemos a llenar el, 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 el volumen, el recipiente hasta llevarlo otra vez a su máximo posible. Algo que nosotros tenemos que tener muy claro aquí es que para el desarrollo, bueno, el cálculo del peso volumétrico, no debemos compactar ni empujar nada de los residuos que estamos colocando en el recipiente. Ojo, eso tenemoslo muy claro. No es recomendable ni nada porque al hacer esto lo que nosotros estamos haciendo es compactando nuestra basura y eso no vamos a hacer porque el desarrollo de la metodología es ver eh, cuánto volumen se requiere para el peso de nuestra basura a la que vamos a almacenar. Ya. Dejando claro lo que era el peso volumétrico, nos vamos al quinto paso, que es la clasificación de subproductos, que antes ya les comentaba en la tabla de acá, en la tabla de aquí. Entonces, nosotros, ¿cómo calculamos esto? De acuerdo al cuarteo, como vimos aquí, la parte A y B la utilizamos para el peso volumétrico y la parte B y D para el desarrollo del quinto paso, que es la clasificación de subproductos. ¿Cómo hacemos esto? Con la fórmula que está expresada aquí en la pantalla,
que es el PS es del porcentaje del producto considerado, el GS del peso del subproducto considerado y G es del peso total de la muestra, de la que nosotros estamos analizando. Y tener muy en consideración que este peso de la muestra necesita mínimo 50 kilogramos. Entonces, puede haber, como les dije, situaciones que salen de todo lo cotidiano que nosotros estamos viviendo en campo y va a haber ciudades en las que a veces no lleguemos ni siquiera a los 50 kilogramos, que es el peso mínimo, ni siquiera con las 4 partes del cuarteo. Entonces, lo que nosotros hacíamos era utilizábamos el volumen completo para calcular el peso volumétrico y el mismo volumen para el desarrollo de la clasificación de los subproductos. Entonces, como les comentaba, siempre tener en consideración este tipo de cosas que ustedes se encuentran en campo y con las que van a tener que desarrollar y ver qué hacerlo, ¿no? Porque simplemente tienen que hacer el trabajo y tienen que hacerlo bien. Como les había mostrado el día de ayer, el peso volumétrico al que nosotros, o bueno, los subproductos que nosotros siempre considerábamos en los estudios que hicimos. Perdón, una consulta. Y dígame, Tani. Por favor, cuando te refieres a que el peso total de la muestra es el sumatorio de las dos porciones que sacamos, ¿cierto? Ajá. De Ya. lo que nos queda, ¿no? Y obviamente, Sumatorio, ponte, a ver, CD. exacto. Sí, ya. Todo el peso de lo que sería A y C o BD. Ese es el El peso total. Y sumatorio, claro. obviamente, ajá, tener en consideración que mínimo requerimos los 50 kilogramos, ¿no? Bueno, eso nos establece la normativa. Listo, gracias. Sí, no hay ningún problema. Bueno, y considerando esto, dentro de las hojas que nosotros desarrollamos en campo, debe haber una hoja en la que también anotemos cuál es el peso de ese día, ¿no? Obviamente no se olviden registrar la fecha de ese día, qué están analizando, si son las muestras urbanas, si son las muestras rurales, la parte comercial, todo eso, no olvidarse siempre, tener sus hojas bien ordenadas y considerando qué es la parte que nosotros estamos haciendo y la fecha sobre todo. Listo. Bueno, como para terminar la parte que sería un poquito conceptual, quería darles un detalle de lo que es el estudio de tiempos y movimientos, que más se basa en el estudio de la recolección de los residuos sólidos con los compactadores o con los camiones recolectores y el estudio del barrido, que puede ser manual o por persona. Entonces, ¿qué es un estudio de tiempos y movimientos? Nos sirve para determinar coeficientes que son numéricos denominados indicadores, que nos van a permitir determinar parámetros de control que permiten evaluar el rendimiento de la tripulación, que obviamente son el chofer y la cuadrilla de recolección, y además de eso detectar en cuanto al rendimiento del sector atendido, ver si es que las personas tienen la satisfacción que nosotros como municipio estamos queriendo llegar, si hay un buen servicio, ver quién está fallando, si cuántos recolectores son necesarios, si se puede ser el chofer y un recolector, o el chofer y 2 recolectores, o el chofer y 3. Todo esto es lo que nos va a permitir determinar el estudio de tiempos y movimientos. Adicionalmente, en base a estos parámetros, sirven para aplicar en nuevos sectores con las características que nosotros estamos evaluando. Si por cierto sector al que nosotros queramos tener un mayor alcance, podemos ver en qué está fallando el que ya tenemos, mejorarlo en la implementación de ese sector, de acuerdo a todos los coeficientes y parámetros que les estaba nombrando. Dicho esto, terminamos la parte que es un poquito conceptual, lo más fácil, bueno, digamos, de esta parte del módulo. Y como les había comentado, Rodri, en el chat del grupo en la tarde, espero que se hayan bajado los insumos que están en el aula virtual, que están en el módulo 3 porque son con estos con los que nosotros vamos a trabajar. Entonces, voy a dejar de compartir para compartir la siguiente pantalla, que va a ser directamente ya la parte más técnica de lo que es aquí. Sí, no se preocupen, igual los insumos van a estar en el aula virtual en el módulo 3, sino que ahorita yo voy a explicarles cómo funcionan, cómo ustedes deben desarrollar este tipo de herramientas. Listo, voy a compartir la primera pantalla.
Ya. Listo, el primer insumo con el que nosotros nos encontramos es el resultado de las encuestas realizadas. Bueno, obviamente el archivo que yo les estoy presentando no lo tienen porque es un archivo que fue el que yo lo realicé, el estudio de diagnóstico para la ciudad de Cotacachi. Entonces, obviamente, todo lo que yo les voy a proyectar no lo van a tener porque ese es trabajo mío, pero es con el que yo les puedo indicar cómo funciona este tipo de herramientas. Bueno, esto no es una herramienta como sí, sino es por eso creo que no está en el aula virtual, si no me equivoco. Esto es un desarrollo, como les mencionaba el día de ayer, la parte de gabinete de las encuestas. Si bien recuerdan, en las encuestas habían ciertos tipos de preguntas en las que la gente tenía que responder, por ejemplo, como ustedes pueden ver aquí, el recipiente utilizado para almacenar. Entonces habían diferentes opciones, que era plástico, metal, cartón, funda, saco de yute u otros. Entonces nosotros hicimos ese procesamiento de la información en cuanto a pasteles, que es un poco más gráfico y se puede como que apreciar o manejar la información de una mejor manera o que se entienda de una mejor manera el resultado obtenido, ¿no? Acaban de poner en el chat cuál abrimos, como les comentaba, bueno, este no está, pero quería mencionarles cómo es, porque este no es una herramienta que se trabaje definitivamente, o bueno, es la que siempre se va a aplicar. Como les dije, esta es la herramienta que nosotros en el estudio que realizamos para la ciudad de Cotacachi la hicimos porque nosotros quisimos hacerlo con pasteles, con gráficos. Existen metodologías o existen consultorías en las que ellos hacen a través de figuras de barras o a través de cualquier otra opción que nos dé la herramienta X. Como les comentaba, nosotros lo hicimos con los pasteles. Entonces, ¿qué nos representa esto? Esto es más que un gráfico que nos representa qué tipo de material están usando y cuál es el porcentaje. Entonces, nosotros podemos ver aquí que el 68% del porcentaje de las cosas que las personas utilizan son plásticos, o sea, fundas plásticas. El segundo porcentaje del cartón, como ustedes pueden ver en verde. Esto es lo que nos ayuda a nosotros tener un desarrollo del levantamiento de información más claro. Entonces, yo ya sé que la gente en el sector Cotacachi lo que más utiliza son fundas. Y ya. Entonces, es así. El cuadro de acá, si ustedes lo pueden ver, estamos viendo cuáles son los desechos con mayor frecuencia se bota. Ustedes pueden ver que aquí con el 23% es el orgánico. Entonces, ya sabemos que el 23% de lo que votan siempre va a ser orgánico, para tener una idea previa, ¿no? Porque obviamente con el desarrollo de la metodología que ya viene siguiente, vamos a tener una idea más clara. Ya, con un 19% se encuentra papel. Entonces es así que todas las preguntas que estaban en la encuesta están desarrolladas en modo de gráfico. Ustedes las pueden hacer de igual manera. Si ustedes tienen algún otro criterio o alguna otra forma de desarrollarlo, ya es cuestión de cada uno, cuestión del consultor, cuestiones de gustos, de lo que ustedes quieran, no es más que eso. Es un procesamiento de la información realizada en campo de la manera en la que ustedes quieran desarrollarla, como ustedes quieran interpretarla o verla. Pero ojo, este tipo de información siempre va a ir dentro del informe de diagnóstico. Entonces, en las conclusiones que nosotros saquemos en el informe de diagnóstico, vamos a decir que dentro del diagnóstico inicial que nosotros estamos haciendo, la gente utiliza plástico, no cartón, no sacos tantos de yute, lo que más vota son orgánicos, cómo está clasificada la, la recolección del sector, como ustedes pueden ver aquí. En Cotacachi está con el 52% que le dicen que es buena. Ahí el segundo porcentaje es con un regular, que es del 28%, entonces ahí nosotros también nos dan dónde tenemos que mejorarlo, ¿no? Si estuviéramos con más del 75% de que es bueno, entonces estamos dando un buen servicio, pero aquí no, está la mitad como que está calificando como buena, la otra regular y la otra mala. Entonces tenemos que mejorar el servicio de recolección. Y adicionalmente a esto, me esperan un ratito, creo que tengo un problema aquí con, con mi computadora.
Ya, mil disculpas, se me estaba dañando el micrófono de los audífonos. Bueno, entonces, ustedes pueden ver aquí que lo único que nos representa este archivo de Excel es un, como les había comentado, desarrollo, un procesamiento de la información tomada en campo. Entonces, esto lo pueden hacer a su gusto, a su manera, a su forma de ver, de lo que ustedes quieran de interpretar. También vale recargarles que las preguntas que nosotros les pusimos como ejemplo en el formato de la encuesta es información que, bueno, a la larga nosotros queríamos recolectarla en base a la entrevista con el municipio. No son 100% que siempre tienen que ir a estas preguntas, considerarlas de acuerdo a las necesidades del estudio que vayamos a hacer. Nosotros en Cotacachi queríamos saber cuál era la calificación de la limpieza del sector, cómo estaba la recolección, sobre todo este tipo de recipiente utilizado para nosotros proponer en el diseño del proyecto qué tipo de almacenamiento vamos a proponer, si van a ser recipientes, papeleras, ese tipo de cosas. Entonces también considerarlo eso. Esto es como una especie de guía en la que ustedes tienen que basarse. No siempre van a hacerlo así, ni nada. Pero ojo, muy claro, las preguntas que siempre deben ir de cajón son las de el número de habitantes por persona, la familia, el municipio y la identificación de esa casa. Eso no olvidarse. Listo. Listo. Entonces, ahorita voy a hacer, no sé si ustedes también tienen ahí y si le pueden abrir, voy a explicar el cálculo de la población, la proyección de la población, en este caso, que nosotros tenemos que hacer. Este sí estaba dentro del aula virtual. Este, de hecho, me bajé del aula virtual, así que lo deberían tener todos. Ya. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? O bueno, para hacer un diseño, lo que nosotros tenemos que considerar es que nuestro diseño del relleno sanitario, como les habíamos comentado ayer, no es una obra que se va a desarrollar en un año ya, sino un relleno sanitario tiene que proyectarse una vida útil de unos 15 a 20 años de aquí en adelante. Entonces debemos considerar eso, que la proyección de la población que tenemos en este año no va a ser la misma del siguiente año, de 10 años, ni mucho menos de 20 años. Tenemos que ver, entran bastantísimos factores aquí, como es la tasa de crecimiento, la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad. Entonces, hay bastantísimos factores en los que nosotros nos tenemos que considerar para proyectar la población. Y de acuerdo a esto, nosotros proyectar las toneladas de basura que se van a producir durante todo mi año de relleno y que esas toneladas sean efectivamente puestas o colocadas dentro de mi relleno sanitario. Entonces, ¿cómo comenzamos haciendo esto? Nos vamos al cálculo de la población. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Como ustedes pueden ver, son las tasas de crecimiento demográfico. Estas las pueden encontrar tranquilamente en la base de datos del INEC en Internet o también está aquí en el aula virtual en lo que es las proyecciones de la base de datos del INE que está en el aula virtual. Aquí nosotros podemos ver diferentes tasas de crecimiento demográfico, como es la parte urbana, y tenemos cuatro tasas. La tasa de crecimiento intercensal, que está de 1990 a 2001, que es del 4,75%. La tasa intercensal del 2001 al 2010, que es del 4,25%. La tasa intercensal nacional y la tasa intercensal provincial. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Tenemos tres tasas de crecimiento, que es la de la población, la nacional y la provincial. Ahora ustedes se pondrán a pensar con cuál tasa me voy yo o con cuál tasa hago mi proyección de población. Pues muy simple, vamos a trabajar con las tres de las que tenemos que trabajar, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, como tenemos la población en base al último censo que fue en 2010, comenzamos en 2010 con nuestro año cero y con el número de habitantes que es de 33.934 para los tres escenarios, como ustedes pueden ver aquí.
los 3 escenarios, eso no olvidarse. Estamos trabajando aquí con la tasa del Cantón Tena, la tasa de crecimiento nacional y la provincial. Entonces, con esa estamos trabajando, con las 3 escenarios. Ya, para diseño, bueno, para el caso de diseño, nosotros vamos a trabajar con la ecuación del crecimiento. ¿Cuál es esta? Es la población inicial por 1 más la población, no, más la tasa de crecimiento elevado al año que yo estoy tratando de proyectar. Esa es una fórmula muy simple que la podemos encontrar incluso en internet. Sí, hay un mensaje. Sí, justo Rodri ya les acabo de mandar el cálculo de población y toneladas. Bueno, entonces vamos a trabajar con la ecuación que les había comentado, que es justamente la que ya está puesta aquí en la hoja de Excel. Listo. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, ¿qué es lo que tenemos? La descripción de la tasa que yo les dije, o bueno, de la fórmula que yo les dije. Población inicial por 1 más la tasa de crecimiento, que es C10, que está puesta como fija, que ustedes pueden ver la tasa de crecimiento, elevado al año al que nosotros estamos proyectando. Como va a ser de 2010 a 2011, es Alex, un año, perdón, le elevamos por interrumpo. 1. Perdón, Dígame. Alex. Hágale un Ujú. poquito más grande que no se visualiza tan bien. Ahí, Pues sí, hágale un poquito más grande. ahí no sé si está bien. Perfecto, perfecto. Ya, Vuélvale ok. a proyectar, a hacer Sí, en la mil fórmula. disculpas. Ajá, sí, mil disculpas por eso. Ya, entonces, como les comentaba, C46 es la tasa y la población inicial por 1 más la tasa de crecimiento que es C10, como ustedes pueden ver acá, que es 4.25. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la tasa de crecimiento del Cantón Tena elevado al año que nosotros queramos proyectar. Entonces siempre va a ser elevado al 1. Y ustedes pueden ver. Aquí nosotros estamos trabajando para el año 2002, que entonces en este caso va a ser para el segundo año. Siempre trabajamos con la población inicial, la tasa de crecimiento y al año en el que nosotros le queramos proyectar. Como ustedes pueden ver, todas las celdas ya se encuentran prediseñadas para esta fórmula. Como ustedes pueden ver aquí, aquí estamos trabajando con la tasa de crecimiento inicial, la población inicial, la tasa de crecimiento y para 2019 serían 19 años. Y punto. Ya. La diferencia de la siguiente columna es que aquí nosotros estamos trabajando con la siguiente tasa de crecimiento demográfico, que es la nacional, con el 1,97. Y la de la siguiente fila es con la tasa de crecimiento provincial. Como ustedes pueden ver aquí, es de 3.05. Entonces, nosotros ya tenemos nuestra proyección hasta 2028. Como ustedes pueden ver aquí, partimos desde 2010 hasta 2028. Vamos. Sí, listo. Estaba leyendo lo que ponían en el chat. Listo. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos ver esto? ¿Cómo lo hacemos? Graficamos los resultados que tenemos en una simple proyección de Excel. Como ustedes pueden verles aquí, es insertar gráfico, lineal y nada más. Le voy a hacer un poquito más pequeño para que ustedes vean. Entonces, la gráfica de color verde es la tasa provincial. Como ustedes pueden ver aquí, el Excel nos refleja con qué datos estamos trabajando. Con estos datos y con el crecimiento y con el año del crecimiento de la población. Ya. La gráfica azul, como ustedes pueden ver, es con la tasa de crecimiento del Cantón Tena. Y
La gráfica roja nos quedaría con la tasa de crecimiento, demográfico nacional. Entonces aquí nosotros ya tenemos dibujados nuestros tres escenarios, obviamente con las tres tasas de crecimiento que nosotros estábamos viendo. Pero ¿por cuál nos decidimos? Es la que nosotros creemos que es la que nos va a funcionar a nosotros para el diseño de nuestro relleno? Nosotros siempre nos vamos por tendencia a la media. Entonces, si la tasa de crecimiento cantonal se está yendo muy exponencialmente y la tasa de crecimiento interprovincial, no, la tasa de crecimiento nacional es muy baja, nos vamos a quedar con la media, que es la tasa de crecimiento provincial. Como ustedes pueden ver aquí, es la gráfica verde que en el cuadro nos muestra que es la tasa de crecimiento provincial. Entonces nosotros para el diseño ya comenzar con los diseños y la proyección de la población y de las toneladas, vamos a trabajar con la tasa de crecimiento poblacional. Pero dentro del desarrollo del proyecto, nosotros debemos dejar sentado por qué escogimos esto. Entonces, obviamente, siempre tenemos que hacer el desarrollo de este tipo de metodologías, ver por qué con la una sí, ver por qué con la otra no, ver cuál es la que mejor resultados me daría y a la final estamos haciendo eso. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, nos vamos por la tasa de crecimiento provincial. De igual manera, nos pasa con la población urbana. De igual manera, hacemos el mismo análisis, los mismos escenarios, los tres escenarios, de la misma manera que hicimos con el urbano y nos vamos a la que consideremos nosotros la que mejor nos representa en los resultados. Y adicionalmente a esto, nosotros si bien les dijimos que, bueno, para el desarrollo vamos a necesitar hacer el análisis de todo lo que es la población urbana y rural, pero para la proyección de la población también tenemos que hacer un cálculo de la población flotante, que son los turistas, sobre todo en cantones que tienen bastante acogida de lo que es turistas nacionales e internacionales, como aquí fue el Cantón Teno. Para este desarrollo nosotros hacemos de la siguiente manera. Hacemos igual un análisis de datos. Por ejemplo, los datos que nosotros tenemos aquí son desde 2006, 2007, 2008, 2009 hasta 2012 de los turistas nacionales y de los turistas extranjeros y a la final cuántos turistas obtuvimos en todos los años dentro de nuestra ciudad. Ustedes se preguntarán de dónde consigo yo esta información. Para este estudio se consiguió la información en la Municipalidad del Tena. Ellos son los que manejan esta información y saben el número de turistas. Si ustedes también, bueno, si se desea hacer esta consideración, nos vamos obviamente a trabajar con la parte o con la dirección o cuáles son los técnicos encargados del tipo de que maneja esta información para nosotros tenerla como insumo en el desarrollo de nuestro análisis. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí? Hacemos un gráfico, igual que en el anterior desarrollo de la población urbana y rural, nosotros también hacemos aquí un gráfico. Como ustedes pueden ver aquí, en la gráfica verde es el gráfico del año 2006 al 2012 con el total de turistas. La gráfica azul es la de turistas nacionales y la gráfica roja son las de los turistas extranjeros. Pero entonces nosotros aquí, ¿por cuál nos vamos? Aquí lo que nosotros hacemos es una regresión lineal logarítmica que se ajuste más a la gráfica o a la tendencia de nuestras gráficas. Como ustedes pueden ver aquí, la gráfica verde y azul tienen la misma tendencia. Entonces, la curva que más se ajusta es esta. La de Y es igual a 55.169 por el logaritmo natural de X más 1975. Entonces, nosotros vamos a trabajar con eso. Adicionalmente, se hizo una gráfica exponencial, como ustedes pueden ver aquí. Esta es la ecuación. Y es igual a menos 1935 por X al cubo y el desarrollo de la ecuación que está aquí. Entonces, esto no nos está dando como que un resultado real del escenario. Entonces, obviamente, ya queda a cargo del consultor ver cuál es la mejor regresión que se ajusta a nuestro diseño. Y como les comentaba, para efectos de este diseño, nos vamos por la gráfica, o bueno, la regresión logarítmica. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos acá?
simplemente reemplazamos los valores que tenemos por la gráfica por la ecuación que nos acaba de dar el Excel. Y con eso nosotros llegamos hasta 2028. Y aquí nosotros tenemos la población flotante, nuestros turistas. Listo. Desarrollado esto, nos vamos ahora sí a manejarnos un total de la población a la que nosotros vamos a dar el servicio. Bueno, a la que queremos darle servicio, con un total. Entonces aquí nosotros tenemos, para efectos de este proyecto, comenzamos con el año 0 en 2013 hasta el año 2028, como los 15 años que se desarrollaba este proyecto. Entonces aquí nosotros tenemos toda nuestra población urbana en la columna C, la columna D, que es la población rural, y nuestra población flotante. Y para el diseño, lo único que tenemos que hacer es sumar las tres poblaciones y tenemos nuestra población total para cada año del diseño. Entonces, como ustedes pueden ver, en el año 0 partimos con una población de 67.547 habitantes y nuestro último año de diseño va a ser 99.200 habitantes al que nosotros tenemos que dar el servicio de recolección y rellenos sanitarios. Listo. Como ustedes pueden ver aquí, ya tenemos la proyección de la población. Tenemos incluso en base a nuestros cálculos, en base a ecuaciones científicas, en base a ecuaciones ya preestablecidas para el diseño de la población urbana, rural y considerarlo aquí también la de turistas si es que desean. ¿Qué es lo que nosotros hacemos ahora? Proyectamos la producción de basura con la siguiente, en la siguiente pestaña, que es aquí lo que nosotros tenemos, que va a ser la proyección de las toneladas junto con la proyección de la población. Otro factor a considerar, que en base a la metodología que ya está establecida, vamos a considerar que la PPC urbana va a aumentar el 1% cada año, mientras que la PPC rural es del 0.5% cada año. Entonces, considerarlo eso también. Si nosotros partimos con una PPC de 0.831, para el siguiente año me va a subir el 1%, que va a ser del 0.839 kilogramos por habitante día. Considerar esto también bastante. Y esto solo se hace multiplicando el factor anterior por 1 más el porcentaje de crecimiento y así tenemos nuestro crecimiento de las toneladas. Listo. Como ustedes se acordarán, el día de ayer yo les había comentado que, si bien es cierto, estamos tratando de sacar una PPC de toda la ciudad, pero aquí vamos a considerar que tenemos población urbana, que es la que vamos a multiplicar con la PPC urbana. Ya, tenemos población rural, que es la que vamos a multiplicar por la PPC rural. Entonces, considerarlo esto. Y aquí estamos haciendo esto. Aquí tenemos la población de Altena, la urbana, tenemos la población flotante, la total de la población urbana y el PPC. ¿Qué es lo que nosotros hacemos aquí? Multiplicamos. Tenemos la población total por la PPC dividido para 1000, en este caso porque estamos sacando el total en toneladas, no en kilogramos, por eso le dividimos para 1000. Y aquí nosotros tenemos que para el 2013, el Cantón Tena, solo en la parte urbana, nos va a dar 32.39 toneladas en el día. Considerarlo bastante eso, al día. No al mes, ni a la semana, ni al año, sino al día. Y así lo hacemos de la siguiente manera. Población total para el año 2019 va a ser 47,000 multiplicado por la PPC de ese año, que va a ser el 1% más del 1% más del 1% hasta llegar a 2019. Y tenemos que para el año 2019 la producción total va a ser de 41.23 toneladas al día de residuos urbanos. No olvidarse eso, considerar que estamos haciendo de urbanos. Disculpa, una consulta. Sí, claro. Estos valores, este PPC ya sacamos anteriormente con el método de cuarteo. ¿De dónde sacaste estos valores? No, ahorita justo vamos a entrar a eso porque es un poquito complicado, sino que ahorita les estamos dando... Ah, ok. Ya Ajá, partimos sí, como que hubiésemos calculado. Y la exacto. segunda es,
¿Con qué criterio pusiste el 1 o el 0,5% o son criterios estandarizados? Sí, son criterios que ya vienen estandarizados Ok, en libros, ajá. Ahorita no perfecto. recuerdo, pero sí creo que está estandarizado en lo que son las normas en las que nos estamos basando. Pero ya son criterios establecidos a nivel mundial. Ajá. Perfecto, gracias. Sí, no hay de qué. Otra cosa aquí, siempre trabajas con las tres tasas de crecimiento, como les dije, sí, porque eso le da un poco más de validez al estudio que estamos realizando. ¿Por qué? Porque si tú vas donde la autoridad ambiental y te va y le presentas solo con la que te pareció a ti, no, o sea, solo a ojo rápido. Yo quise trabajar con esta porque pensé que me daba mejores resultados, pero la autoridad ambiental te va a decir, pero ¿por qué te daba mejores resultados si con la tasa de crecimiento de acá te va a dar más personas y eso va a generar más basura y tú no sabes? Entonces, con esto nosotros dejamos un por sentado el análisis previo que nosotros estamos haciendo y que nos va a servir y que nos va a dar las razones por la cual nosotros estamos escogiendo esa tasa de crecimiento. Entonces, por eso siempre trabajamos con los tres escenarios. Listo. Entonces, hasta la columna F, nosotros tenemos súper claro lo que es la proyección de toneladas al día del cantón Tena a la parte urbana. No olvidarse. Ahora nos vamos a trabajar por separado la parte rural. Nosotros ya teníamos aquí calculado nuestra población rural desde 2013 hasta 2018, 28, que es lo que va a durar nuestro proyecto, y nuestra PPC, que ya la tenemos, que es del 0,479. Entonces, de igual manera, como les dije aquí, la tasa de crecimiento de la PPC va a ser del 0,5%. Entonces, aquí en la hoja ya está preestablecido que al año siguiente va a crecer un 0,5%. Igual, el año siguiente va a crecer del anterior año, más no del primero. Entonces, por eso, como dato principal, le coge el 0,481 por el 1 más el 0,5%. Entonces, así vamos a trabajar. Y lo que nosotros hacemos acá es simplemente multiplicar los datos y dividir para 1000 por cuestión de unidades. Entonces aquí tenemos que las 29.133 personas de la parte urbana, de la parte rural, tienen una PPC de 0,481 y eso nos va a dar un total de 14,02 toneladas al día. Y el total para nuestro diseño va a ser la suma de los dos. El total de producción de la parte urbana más el total de producción de la parte rural. Y como ustedes pueden ver aquí, para el año 2014 va a ser 47,76 toneladas que van a llegar a nuestro relleno sanitario. Eso, considerando que nosotros tengamos el 100% de recolección. Aquí también entran esos factores. Eh, Comúnmente, como les decía, dentro de la parte urbana se trata de llegar al 90, 95% de recolección. En la parte rural se trata de llegar al 80, al 70% de la parte de recolección, porque como les digo, depende bastantísimo de todo lo que son los recursos, los insumos que los municipios tengan para brindar ese tipo de cosas. Pero para nuestros diseños siempre vamos a trabajar con el 100%. Eh, bueno, ahorita acabamos de ver lo que es la primera herramienta que ustedes la van a utilizar y esta tiene que ver mucho con el desarrollo de la tarea que deben hacer para este que es el tercer día, que es el cálculo de la población y de las toneladas. Como ustedes pueden ver aquí, listo. Esta es la tarea que ustedes tienen para el día de hoy. Bueno, hasta el día de mañana de subirla. Ustedes de los cantones que están aquí puestos en la presentación, Daule, Tena, Cayambe, Bucay y Riobamba, vamos a utilizar lo que son las tasas de crecimiento que están establecidas en el Excel del INEC y vamos a hacer la proyección de la población y la proyección de las toneladas, considerando todo esto que les dije aquí. Como ustedes pueden ver, se les da los datos de la población. Bueno, aquí se les da la tasa de crecimiento poblacional con la que trabajen y la PPC. Y los datos de la población, ustedes se van a ir a la base de datos del INE que está subido en el aula virtual. Y ya depende de la ciudad que ustedes escojan, no hay ningún problema. Está
5 ciudades: Daule, Tena, Cayambe, Bucay y Riobamba. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario. Si no, seguimos trabajando con con la explicación de las siguientes herramientas, porque son un poco más complicadas que la que acabamos de ver. Así que sí me gustaría que le tengan un poco claro la herramienta que acabamos de utilizar para que las siguientes les parezcan un poco más también fáciles de entender, ¿no? Entonces, si hay algún comentario o alguna pregunta o si desean que yo repita la información, me la dicen. Y si no, vamos con el desarrollo de la siguiente herramienta. Sí, bueno, la proyección sí es a 15 años, o bueno, tiene que ser 15 años a 20 años, eso no hay ningún problema, es los años que usted decida, pero mínimo 15 años. Eh, bueno, sí, Rodrigo ahorita aclaró que es de todas las ciudades con las que tenemos que trabajar. Listo. Listo. La siguiente, bueno, la siguiente herramienta con la que nosotros vamos a trabajar, yo la tengo como denominado procesamiento PPC, escenario domiciliar urbano, que ustedes la deben de tener con un nombre parecido. Solo que como les comentaba, este es del estudio que yo realicé en la ciudad de Cotacachi. Entonces, vamos aquí. Desarrollo de esta herramienta. Bueno, ustedes los van a tener, si no me equivoco, están vacíos. Es para que ustedes lo llenen y comiencen a hacer el cálculo de la PPC. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos en la columna A? Es el número de muestras. No se olvide. Dentro de la encuesta había una parte bueno, tres partes muy importantes que yo les dije de considerar: el número de muestra, el nombre de la familia y el número de habitantes, que son las tres cosas que nosotros estamos colocando aquí. El número de muestra, número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La familia, que nosotros es la que le vamos a identificar, como les había comentado, desde el primer apellido, si es que nos dan, o ese tipo de cosas. Aquí tenemos, ¿no? Aquí si nos dieron era Endara, Barón, Albuja, entonces aquí vamos a colocar en la columna B el nombre de la familia. Y uno de los datos más importantes, el número de habitantes de esa familia. Y aquí nosotros las colocamos. En esta casa habían 5, 3, 2, 8, 3, 5, hasta lograr todo, conseguir todas las muestras que nosotros hicimos. Ya. Comúnmente, cuando se hace el cálculo de lo que es las muestras a recolectar o el muestreo que nosotros estamos haciendo para la parte urbana, siempre nos da de 50 a 60 muestras. Entonces, considerar también eso con la ecuación de Kunitoshi Sakurai que les había comentado el día de ayer. Que si tal vez algunos no recuerdan bien, está en la diapositiva 17. Esa es la determinación del número de la muestra. Listo. Como les había comentado, aquí nosotros el día viernes, el de aquí, es nuestra muestra cero, pero siempre debemos colocarla. Aquí nosotros podemos ver la diferencia, ¿no? Como ustedes pueden ver, la muestra cero el primer día nos dieron 5 kilogramos. Al sábado nos dieron 1 y el día miércoles, que fue el 1, nos dieron 2. Ustedes pueden ver aquí cuál es la diferencia de desechar la muestra cero. Por ejemplo, aquí en la muestra número 6, que es la familiar, la muestra cero nos dieron 7 kilogramos, que yo les había comentado que nos dieron un costal grande de basura, pero para afianzar la confianza de las personas y los datos del estudio, nosotros la recogimos y fuimos a desecharla en el relleno sanitario. Como ustedes pueden ver, a veces no nos daban la muestra cero,
y bueno, solo no la colocas y punto. Y aquí está una de las respuestas que me habían preguntado el día de ayer. ¿Cómo yo puedo poner o cómo mis datos no van a variar cuando personas no me entregan la funda de basura el día que nosotros estamos recolectando? Aquí en el Excel para métodos de cálculo, nosotros no vamos a colocar nada, ni cero, ni raya, ni nada. El Excel automáticamente lo dejan en cero porque el Excel, ¿qué es lo que va a hacer acá? En la columna J va a sacar un promedio. Entonces va a sumar y va a dividir para el número de datos que están ahí. Entonces ustedes pueden ver que aquí lo que hace es tomar todas las filas, pero solo hay dos datos. Entonces suma y divide para dos. Y el promedio es lógicamente 1.5. Pero considerando que no vamos a tomar la muestra cero, pero sí la vamos a colocar. Ya. Y aquí estos datos nosotros los colocamos ya en el procesamiento de la información, como les comentaba, al día, ¿no? Póngase, nosotros hacíamos ya el sábado en la mañana, hacíamos la recolección de los pesos, anotábamos en nuestra hoja de campo y todo eso, y en la tarde lo que veníamos y llenábamos era todos los pesos del día sábado. Para que, como ustedes pueden ver aquí, es bastantísima información, son datos pequeñitos que se nos pueden perder o que puede pasar cualquier cosa y que si nosotros confundimos esos datos no vamos a tener una buena representación de la realidad de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, si ustedes se dan un poquito de tiempo, se organizan mejor, tomamos en la mañana todo lo que es en la recolección de las muestras y en la tarde tomamos 1 o 2 horas de la tarde y hacemos nuestro procesamiento de datos del día para tener todo ordenado. Ya, no sé si ustedes se darían cuenta o bueno, alguno estará con la idea o con la pregunta de por qué aquí nosotros solo estamos haciendo, como ustedes pueden ver, 6 días, 5 días, como les había comentado, y no 6 como estaba en la metodología. Adicionalmente, el día 7, que era el día de la muestra cero, de la que se desechaba. ¿Por qué? Porque nosotros en este proyecto teníamos un poquito de problemas. Eh, Era más por la presión, porque ellos necesitaban sacar bueno, ingresar el estudio de diagnóstico hasta cierto tiempo, porque si no, el PNGIS no les daba con todos los insumos que debían darles para ese entonces. Entonces fue la premura del estudio, del desarrollo de la información, por lo que nosotros en campo solo tuvimos 5 días útiles para el número de las muestras. Eso es, pero comúnmente siempre, o bueno, en base a la metodología, siempre son 6 días, adicionalmente el día 7, que es el día cero. Ya. Llenado todo esto, lo que nosotros tenemos aquí, llenado todo esto que son datos de campo que nosotros estamos levantando, como ustedes pueden ver, son puestos, o sea, son llenados a mano, no existen fórmulas, no existe absolutamente nada de todo lo que ustedes pueden ver aquí. Voy a hacer un poquito más grande para... Ya, todos estos datos son los que nosotros conseguíamos, son los que nosotros llenamos. Y la herramienta que ustedes tienen ya viene pre-ingresado la fórmula de la herramienta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la columna J? Es el promedio de nuestros 10 hábiles, nada más. Solo es el promedio de una casa, cuánto genera, así, en kilogramos por día. Entonces, como pueden ver aquí, la casa en Dara genera 1.5 kilogramos al día. La siguiente casa genera 0.9, 1.275, 1.3. Habían casas que sí, obviamente generaban más, como esta de aquí, que es la familia Flores, 3.5 kilogramos en el día. Entonces, esto es lo que nos representa la columna J, pero nosotros no queremos saber eso, no queremos saber cuánta basura se genera por una casa al día, sino lo que nosotros queremos es la PPC, que era los kilogramos por habitante día. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? En la siguiente columna ya está preestablecido que vamos a dividir el promedio de basura que nosotros tenemos de la generación de una casa por el número de habitantes. Eso es una PPC, los kilogramos por habitante por día. Y aquí es lo que nosotros estamos logrando conseguir. Obviamente, la PPC siempre va a ser un poco pequeña. Entonces, por eso en el Excel se encuentra establecido la fórmula que es redondear con 2 decimales. Y aquí nosotros tenemos que la PPC de la casa en Dara es 0.3 kilogramos por habitante por día.
pero solo de esa casa, ojo, muy claro. De la casa Albuja va a ser 0.64, de la siguiente casa 0.17 y así de todas las que ven aquí. O sea, cada casa está teniendo su propio PPC. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros queremos establecer es un promedio de un PPC de todas las casas. Entonces, más o menos tener establecido que esta casa al día me va a generar lo mismo que esa casa de allá en cuanto a promedio para métodos para fines del diseño que nosotros estamos realizando. Entonces, esta es la primera hoja de la herramienta que nosotros estamos trabajando. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta o algo le queda un poco inconcluso, por favor, no se olviden en decirme, o si quieren que yo vuelva a repetir la información, no duden en decirlo, porque esto es lo que más les va a servir a ustedes para lo que es el desarrollo del diagnóstico, ¿no? Entonces, no olvidarse de eso. Bueno, Una pregunta, buenas noches. Tengo sí, una claro. inquietud. No sé si ya se mencionó o algo. ¿Cómo yo determino, digamos, el número de muestras de acuerdo a la población? Sí, sí, claro. Ajá. Como les había comentado, en la página 17, les voy a compartir de nuevo. En esta página de aquí, de la presentación, se encuentra la ecuación para nosotros determinar el número de muestras. Entonces, donde n minúscula es el número de viviendas a probar aleatoriamente. Entonces, el número de viviendas a las que yo tengo que llegar dentro de esa ciudad. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para establecer esto? Es B, que es la desviación estándar, que es un dato ya establecido, que es de 200 gramos por habitante por día. E, que es el error permisible, que también ya se encuentra preestablecido, que es de 50 gramos por habitante por día. N, que es el número total de viviendas del estrato en cuestión. Este número lo podemos conseguir en el PDOT de cada ciudad. Ya están establecidas el número de viviendas de la parte urbana de la ciudad en cuestión en la que nosotros estamos desarrollando el proyecto. Y 1.96, que es el coeficiente para un nivel de confianza de 0.95. Como les comentaba, esta fórmula ya está establecida dentro de la guía para la caracterización de residuos sólidos domiciliarios del CEPIS y es en base a la metodología del doctor Kinutoshi Sakurai. Entonces, en base a esta fórmula de aquí, es donde nosotros tenemos este número de muestras. Ok, muchísimas gracias. Sí, no hay de qué. Como les comentaba, si tenemos algún pregunta o cuestión, por favor, no la dejemos pasar, porque sí es un poco difícil de entenderle esta herramienta, ¿no? Entonces aquí nosotros hemos conseguido 50 muestras de acuerdo a lo que es la población de Cotacachi y de acuerdo al número de casas que hay habitables en esa ciudad. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es el número de muestras. Listo, me imagino que hasta el momento está todo comprendido de lo que es la primera pestaña de esta herramienta. Hay una pregunta en el chat. Que lo voy a ver. Alberto Rodríguez nos comenta si las fórmulas o procedimientos explicados hasta ahora podemos encontrarlas en algún documento o presentación. Sí, como les comentaba, toda la presentación y todo el desarrollo de este curso y del proyecto que yo estoy realizando y de lo que yo realicé, incluso que Rodri también realizó para la ciudad del Tena, se encuentra establecido en la guía para caracterización de residuos sólidos domiciliarios. Todo eso ya se encuentra preestablecido. Y si la pregunta ya va al cálculo de Excel, en los documentos que se encuentran establecidos en el aula virtual ya se encuentran preestablecidas estas fórmulas. Sin embargo, como les había comentado, las fórmulas que tenemos aquí en esta pantalla no es más que un simple promedio, o sea, no es que se necesite metodología para lo que nosotros estamos haciendo, sino para lo que ya viene. Esta primera pestaña, lo que nosotros estamos haciendo es un simple desarrollo de la información que tenemos en campo. Como ustedes pueden ver aquí, es un promedio de la generación de basura que vino de sábado a miércoles de esa casa. No existe
ningún otro consideración para esta fórmula, ¿no? Y lo que nosotros estamos haciendo en la columna K es dividir ese promedio de generación de basura para el número de habitantes de esa casa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos obteniendo en la columna K? Es una PPC, pero PPC específica para la casa Endara. Entonces, siempre la casa Endara va a tener un promedio de generación de 0.3 kilogramos por habitante por día. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Marcela me pregunta si ya se explicó cómo hacemos la fórmula en Excel. No sé si puedes, o puede ser un poquito más clara con la duda o con la inquietud. Puedes abrir tu micrófono y preguntarme porque no entiendo a qué fórmula te refieres, Marcela Real. La fórmula de la muestra. Eh, las muestras son estas de aquí, ¿no? Estas no son fórmulas, sino son los pesos que nosotros estamos levantando cada día de los muestreos. Entonces, aquí no hay fórmulas. Todo esto es lo que nosotros estamos llenando a mano de la información recolectada en campo. Buenas noches. No, me Sí, ¿cómo refería estás? a la fórmula que usted mostró anteriormente en el Excel, en el PDF, en el PowerPoint. Usted ¿Ya? mostró y explicó los datos de cada una de ellas. Que Sí, usted dijo que ese valor se sacaba previamente. sí. A ver, Eso es lo que déjame. entendí. Entonces, esa es mi pregunta, que esa fórmula nosotros tenemos que sacarla, pero ¿cómo se la hace en Excel? Ya. Ya, denme un ratito y les comparto la pantalla. No se preocupen. Sí, compártales, Alex, mejor Sí, ajá. el Excel que tiene la El fórmula. Excel. Ya. Ajá. Ya. Ya me estoy ingresando a lo que es el aula virtual. Me esperan un ratito. Listo. Nos vamos aquí a lo que es el aula virtual en el módulo 3, en donde están materiales. Y aquí nosotros tenemos este archivo que dice cálculo de la muestra. Ya me voy a descargar para explicarles un poco más detalladamente. Ya. Aquí nosotros ya tenemos establecido en este documento que está en el aula virtual, ya está la muestra. Aquí, como ustedes pueden ver, el N minúscula era nuestro número de viviendas a probar aleatoriamente. Entonces, ese ya se encuentra calculado. Aquí tenemos el valor de E que estaba previamente establecido, el valor de B que también estaba previamente establecido y lo que nosotros necesitamos llenar o bueno, consultar sería el número de viviendas que hay por ciudad. Este ejemplo es para la Mancomunidad Mundo Verde. Aquí se encuentran todos los cantones de esa mancomunidad, como les había comentado, es de Los Ríos, de 2 cantones de Guayas y 2 de Bolívar. Entonces, aquí nosotros ya consideramos, ya está preestablecida esta fórmula. Solo les explicaba un poco para que ustedes tengan más, un poco más clara, o bueno, el concepto de dónde viene que nosotros hayamos escogido 50 o 60 muestras, ¿no? Entonces, aquí ya está establecido. Lo único que nosotros tenemos que hacer aquí es si yo quiero para, digamos, el cantón de Cotacachi, pongamos un ejemplo. Aquí yo sé que para Cotacachi hay 30,000 viviendas, ¿ya? Entonces, estas 30,000 viviendas ya me va a cambiar
automáticamente cuál va a ser nuestro número de casas a aprobar. Me salen que es 61, pero con la que nosotros vamos a trabajar para darle un 5% más de seguridad es con la de acá, que eso es el 1.05% de las muestras que nos salen. Entonces, en este Excel ya se encuentra preestablecido cómo calcular el número de muestras. Eh, no sé si con eso te queda claro, Marcela. Estaría todo ya despejado la Sí, duda. gracias. Ya, no hay de qué. Ya, Estamos aquí. Cualquier cosa como... disculpa, yo tengo una Sí, consulta. Ya, con ese número 64 que acabamos de establecer, nosotros, ya sabiendo que son 64, en la ciudad de Cotacachi vamos a elegir de todas las viviendas 64 en función de accesibilidad o en función de... ¿Cuál sería el criterio para escoger de las 30.000 viviendas las 64? ya. Como les había comentado el día de ayer, eh, no es tanto el criterio del consultor, ¿no? Porque uno como consultor solo va y realiza toma de información, de muestras y procesa la información, sino más bien siempre es el criterio o de acuerdo a los gustos de, o las necesidades del municipio al que nosotros estamos realizando. Entonces, como les comentaba el primer día que ustedes llegan a presentarse, hacer la capacitación, es ahí donde ustedes definen qué barrios hacer. Entonces, para motivos de ejemplo, nosotros en el barrio de Cotacachi, él nos dijo, ustedes quiero en la parte central de Cotacachi, quiero que me hagan, ¿qué te digo? 30 viviendas. Nos vamos de este barrio de acá, 15, y en este barrio de acá 15 más, y por acá 4 más. Entonces así nosotros completamos las 64 casas. Eh, no sé si así te quedó Sí, ya un sí, muy poquito. claro, muchas gracias. Sí, no hay de qué. Entonces, aquí también nosotros, en esta reunión previa que tenemos, debemos dejar establecido a qué escuela ir, a qué hospital ir, cuál es la zona comercial o cuál es la zona que ustedes tienen más conflictos para yo hacer el análisis de muestras, porque esto también, este Excel de aquí que nosotros estamos viendo, nos sirve también para calcular el número de locales comerciales que nosotros tenemos que hacer la muestra. Entonces aquí ya no será el número de viviendas, sino será el número de locales comerciales que haya, y en Cotacachi diré que habrá unos 15.000. Y ya, entonces, no, estoy exagerando de mucho. Hay unos 300 locales comerciales. Y ya, entonces aquí van a ser 54 que nosotros tenemos que hacer el muestreo. O va a haber 150. Y ya, entonces cada vez baja. Eso depende, como les comentaba, de acuerdo del número inicial de viviendas o de locales comerciales que tengamos. Listo. Ya, entonces nos vamos a la siguiente pestaña de nuestra hojita que estábamos haciendo. Ya. Les voy a compartir la pantalla. Listo. Entonces venimos al cálculo de todo lo que es la generación per cápita de los residuos sólidos de la parte urbana. Me imagino que todo lo que es esta primera pestaña está todo claro, no hay ningún problema. Lo único que hicimos fue pasar la información de campo, sacar un promedio y sacar una PPC por el número de habitantes de esa casa. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, ya estamos consiguiendo una PPC, ya la estamos desarrollando, ¿no? En base a metodología, en base a recolección de información en campo, en base a todo esto. Ya la tenemos aquí, pero lo que nosotros tratamos de hacer es unificar criterios, unificar una sola PPC para todo el cantón de Cotacachi. Entonces, una sola PPC que me represente que esta persona o cualquier otra persona me va a generar un promedio de basura en un día. Eso es lo que nosotros nos vamos acá. Nos vamos a la siguiente pestaña, que es del rechazo de colas. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? De la primera pestaña copiamos la columna 1 y 2 para tener identificados nuestros datos, como ustedes pueden ver aquí. Son la columna A y B, A y B, A y B, y la copiamos aquí, que son muestra y familia. Aquí nosotros no hacemos absolutamente nada más. En la columna C y D copiamos los valores del promedio de kilogramo por día y kilogramo por habitante día
y lo pegamos acá. Tenemos aquí kilogramo por día y kilogramo por habitante día. Aquí nosotros no tenemos que hacer que más que copiar esta información de aquí, que el Excel nos va a generar automáticamente los datos. Entonces, todas estas fórmulas, como se les había comentado, ya se encuentran establecidas y son fórmulas estadísticas que nos permite usar el Excel. Aquí vamos a utilizar el método que se llama el rechazo de colas, como ustedes pueden ver. Aquí nosotros nos vamos a quedar con estos datos de aquí, con los que nos representen más o tengan una mayor confiabilidad del estudio que nosotros estamos realizando. Nos vamos a quedar con los datos dentro de esta área. Y lo que estamos haciendo es el rechazo de colas. Los datos que están aquí en la parte izquierda y en la parte derecha de nuestra gráfica. Como para que ustedes tengan un poco más de sentido en el entendimiento de lo que estamos haciendo en la parte del Excel. Como les comentaba, el Excel ya viene prediseñado para que ustedes hagan eso. Entonces, aquí nosotros tenemos que basarnos en dos valores, en la cola inferior y la cola superior. Entonces, nosotros para el estudio vamos a desechar cualquier dato que sea mayor, no mayor o igual, sino solo mayor a 1.22 y cualquier dato que sea menor a menos 0.013. Como ya les había comentado. Estos datos de aquí se van a calcular automáticamente dentro del Excel. Así que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada más que copiar la información que ya la sacamos. Pero como les comentaba, sí viene obviamente de un cálculo estadístico en el que nosotros nos basamos para poner estas ecuaciones. Como les había comentado lo de la gráfica, estamos rechazando las colas que nos pueden causar distorsiones o variaciones en la determinación de nuestra PPC. Listo. Esto es la columna 2. No sé si alguien tiene algún problema, tiene alguna consulta, alguna duda sobre qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí, o tranquilamente pasamos a la siguiente pestaña. Bueno, entonces asumo que no hay ninguna consulta ni nada. Como les había comentado, no hacemos más que copiar aquí los datos y nada más que teníamos en la primera columna. Listo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en la tercera pestaña, que es el rechazo de los datos? Ya. La tercera pestaña, de igual manera, ya viene preestablecidos cuáles datos, cuáles son el rechazo de colas que nosotros estamos haciendo. Que van a ser, como les dije, vamos a rechazar todos los datos superiores a 1.22 y todos los datos inferiores a menos 0.013. Ya. Aquí sí quiero que estén un poquito atentos con lo que yo voy a hacer. Voy a borrar esta información para que luego ustedes la entiendan. Listo. Ustedes la van a tener así. Aquí no hay nada. La tenemos en blanco, desde cero. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nos vamos a la pestaña número 2, que es el rechazo de colas, y copiamos esto, la muestra. Copiamos el número de muestra. Copiamos desde donde estábamos, control C, y nos vamos acá y pegamos donde dice número, control V. Nada más. Cogemos y copiamos. Ahora, nosotros necesitamos ver la PPC. Ya, entonces copiamos los datos de aquí, que era del promedio del kilogramo por habitante día. Copiamos estos datos de igual manera como hicimos con el número de casa. Copiamos. Y lo pegamos aquí. Bueno, lo hice mal, sí. Como esto está puesto con fórmula, lo copiamos. Nos vamos acá. Le damos clic en la primera pestaña y ponemos pegar y nos vamos a pegar solo valores. Y listo, se nos copia en el orden en el que nosotros tenemos aquí. Como ustedes pueden ver aquí, 2,03, 3,03 y listo, aquí está, 2,03, 3,02, están en orden. Pero, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí? Es organizar nuestros datos de menor a mayor para poder rechazar las colas menores y las colas mayores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí? Le damos clic a toda la columna B, nos vamos a la pestaña que dice ordenar y filtrar y vamos a ordenar de menor a mayor.
Le damos clic y aquí nos va a salir este mensaje. Y aquí tenemos que darle sí, ampliar selección. ¿Qué es lo que este hace? Ordenar la fila B de menor a mayor, pero adicionalmente va a ordenar la A de acuerdo a cómo está establecido el orden actual. Entonces, aquí, listo. Nosotros ya tenemos esto. Ya tenemos. Miren, aquí ya tenemos de menor a mayor. Como ustedes pueden ver, ya se ordenó automáticamente en el Excel. Desde 0.017, que son los menores, hasta 1.9, que es el mayor. Y este 1.9 correspondía a la casa 39. Entonces, eso es lo que nos ayuda esta herramienta, que es ordenar de menor a mayor y ampliar la sección. Ya. No sé si alguno tiene alguna pregunta sobre este tema. Si quieren, volvemos a repetir el paso, porque es un poquito complicado también. Si alguien me dice algo, no hay ningún problema. Le repetimos. No hay. En este caso, Inge, mencionaba sobre los rechazos de los inferiores, que tenemos un 0, que es un valor negativo, y en el Ajá. caso de que, como aquí vemos en VPC, no existe. O No sea, existen, ajá, no existen valores ya negativos, entonces pero solo rechazamos, digamos, los valores de aquí, los superiores, que sean valores exacto. positivos. Ok. Sí, tienes toda la razón, ajá. Aquí, como ustedes pueden ver, la cola inferior va a, el rechazo, bueno, viene desde menos 0.03. Entonces, obviamente no tenemos datos negativos, por lo que no vamos a rechazar nada de la parte inferior. Más bien sí de lo que es la parte superior, que vamos a rechazar los datos desde el 1.22. Entonces, cualquier mayor a 1.22, que son el 1.5, 1.78 y 1.79, nosotros los vamos a rechazar. Por eso estaban pintados estos tres colores. Todo esto de aquí, nosotros no vamos a utilizar para el cálculo. De parte de Alberto Rodríguez, sí, claro, Alberto, no hay ningún problema, pero si me aclaras un poquito qué es la parte que queramos que se repita, si es solo el rechazo de colas, el rechazo de datos o el rechazo de colas. El rechazo de colas. Listo, entonces vamos desde la segunda parte. No hay ningún problema. Bueno, para el rechazo de colas, como les había comentado aquí, nosotros vamos a copiar esto de aquí. Bueno, para hacerlo un poco más didáctico, lo copiamos. Lo copiamos todo de nuevo. No hay ningún problema. Entonces así es lo que nosotros tenemos en nuestra herramienta. Todo vacío y con las fórmulas ya propuestas aquí en el Excel. Entonces, como les había comentado, lo que nosotros tenemos aquí era el muestra número. Nos vamos a la pestaña 1 y copiamos muestra número. Y copiamos exactamente todo, tal y como está. Y nos vamos acá y pegamos. Nada más. Nos vamos acá a la siguiente columna, que es familia, y copiamos de igual manera. La columna de familia que tenemos aquí. En el orden, no sé, siempre guardando un orden. Copiamos para acá y copiamos todas las familias que tenemos. Copiamos y la pegamos aquí. Ya. Nos vamos ahora acá al promedio, que aquí tenemos que dice kilogramo por día. Nos vamos al resumen de pesos y copiamos el que es kilogramo por día, que es la columna J. Copiamos toda la columna J de aquí. Control C. Nos vamos al rechazo de colas y ponemos pegar como valor. Porque obviamente les había comentado que como está en fórmula nos coge error. Ya, nos vamos a la parte de acá, o en su caso, si es que ustedes quieren tener que toda la hoja se encuentre conectada, hacemos este truco, le damos igual, nos vamos a la parte 1, a lo que es la pestaña 1, damos clic aquí y le damos enter. Y así ya tenemos autoajustada que si nosotros cambiamos algún promedio acá, esta pestaña se va a cambiar automáticamente y lo que hacemos es, si no hay más que jalar la pestaña. Y así ustedes pueden ver que el dato de aquí es el reflejo del dato de acá. Entonces, si por un ejemplo yo aquí le pongo 5
Ya, aquí ven que cambió a 3.5. Y acá ya cambió automáticamente a 3.5. Listo. De igual manera hacemos lo mismo con el promedio de habitante día. Le damos igual. Nos vamos al resumen de pesos. Damos clic en la celda que queremos que se copie y le damos Enter. Y aquí no hacemos absolutamente nada más que jalar la pestaña. Y así nosotros ya tenemos llenado todo lo que es nuestra hoja de rechazo de colas, como ustedes pueden ver aquí. No sé si quedamos ya un poquito más claro con eso o algún otro tema que deseen preguntarlo. Es válido porque estamos todos aprendiendo, aprendiendo a utilizar la herramienta, ¿no? Así que si tienen algún problema o no está muy claro de mi parte, no se preocupen en hacérmelo saber. Listo. Con el rechazo de colas, que es lo que yo les había comentado, nos vamos al rechazo de datos. Y como ya les había comentado, copiamos de igual manera aquí el número de muestras, la pegamos en la columna A, y el número del promedio, y lo pegamos en la columna B. Pero aquí sí lo que nosotros necesitamos son los datos. Entonces, vamos y pegamos como valores, y luego para el final seleccionamos todo lo que es la columna B. Nos vamos a ordenar y filtrar, ordenar de menor a mayor y damos en ampliar selección y ordenar. Y listo, se nos ordena automáticamente de menor a mayor junto con la columna que está al lado. Y aquí nosotros ya tenemos cuáles son las cosas, cuáles son las colas que vamos a rechazar y cuáles son los datos que nosotros no vamos a considerar para nuestro diseño. Ya, no sé, ahorita me preguntan la parte de abajo, como lo de la varianza. No sé a qué se refiere Rosa. Si puede ser un poquito más clara. Buenas noches. Sobre el Sí. rechazo de colas en la parte de abajo, en el No, cuadro. no sé si ustedes, estaba leyendo que no se nota la pantalla o lo que yo estoy haciendo. No sé si ahí se nota claro. Sí se ve claramente, Alex, se ve claramente. Ya. A ver, sí, me decías Rosa. Parte de promedios de varianza. Esto. Ah, Sí. ya. Ya, como les había comentado, estas son fórmulas estadísticas que nosotros estamos utilizando que vienen prepuestas aquí en la hoja de cálculo. ¿Qué es lo que nosotros estamos aquí calculando? Es la varianza de los datos que nosotros tenemos, la desviación estándar, y aquí lo que nos va a dar son el rechazo de las colas. Como les había dicho, todo esto se explica con este gráfico de aquí. Lo que nosotros estamos haciendo es un estudio estadístico, ya que si lo hiciéramos al 100% con valores reales sería genial, no rechazaríamos nada, ¿no? Porque serían valores reales. Pero aquí obviamente siempre van a ser muestras, van a ser, como ustedes vieron, son muestras aleatorias que nosotros estamos seleccionando al azar. Entonces siempre van a haber datos que van a variarnos, ¿no? Entonces para eliminar y para que la información que nosotros consigamos sea un poco más de confianza, más precisa, es lo que estamos haciendo este ejercicio. Vamos a rechazar todos los datos que nos pueden generar alguna desviación. Y aquí en el Excel dejamos muy claro que estas colas son las que nosotros vamos a rechazar y nos vamos a quedar con los datos que nos van a dar mayor número de confianza. Listo, sigamos. Bueno, estamos en la pestaña 3, en el rechazo de datos, y como ustedes, bueno, de acuerdo al análisis que hicimos, van a ser 3 los datos que estamos rechazando, que son el 1.5, el 1.78 y el 1.9, que eran de casas que ya teníamos. Entonces, estos datos no los vamos a utilizar, pero se preguntarán en dónde no los vamos a utilizar. En la siguiente pestaña, que ya es el cálculo de la PPC. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí? Voy a hacerle un poquito más grande para que le puedan ver. Ya, vamos a reemplazar estos datos de aquí, de acuerdo a los resultados que conseguimos. Ya, entonces, nuestra herramienta Excel está previamente establecida así.
Entonces, ¿de dónde sacamos este número y la PPC por kilogramo por habitante por día? Del rechazo de datos. Entonces, nosotros nos vamos acá, copiamos esto hasta donde, obviamente teniendo en consideración si es que hay rechazos de inferiores o superiores, copiamos solo los datos que nosotros están para nuestro diseño y los pegamos aquí. Y así, como ustedes pueden ver, automáticamente aquí ya nos da una PPC de acuerdo a un estudio estadístico, un promedio de nuestra PPC para la población urbana, que para la parte de Cotacachi, si les doy, verán, control Z es, y con los datos que ya estaban, como ustedes pueden ver, son los mismos datos, nos da una PPC de 0.515 kilogramos por habitante día. Entonces, ahora yo puedo decir con un poco más de certeza y basado en estudios estadísticos, basado en información que yo levanté en campo, que una persona en Cotacachi va a producir 0.515 kilogramos por habitante día en promedio, que es a lo que nosotros queremos llegar. Pero ojo, que quede muy claro que esto es solo para la parte urbana. Al copiar todo lo que estaba en el rechazo de datos, todos estos datos que nosotros logramos sacar, los pegamos acá y obtenemos automáticamente, en base a un promedio de la PPC kilogramo día de 0.515 habitantes por día. Entonces, es así como nosotros hemos ya logrado sacar nuestra primera PPC, que es una de las más grandes, ¿no? Que es la parte urbana. No sé si alguno tiene ya alguna pregunta, porque con esto ustedes también en el desarrollo, bueno, posterior del curso van a realizar este cálculo por sí solos y va a ser como deber que ustedes tienen que presentarlo, ¿no? Y enviarlo a Rodrigo. Entonces, esperemos que haya quedado todo claro, no haya ningún problema. Si es que tienen alguna pregunta o algo, por favor, ahorita. Inge, en cuanto, digamos, está claro de que este ejercicio, pues, como de manera específica para la zona urbana, ¿y sería lo mismo para aplicarlo en la zona rural o tiene alguna otra diferencia? Consideración. Sí, No, sabes que justo para la parte urbana y para la parte rural es exactamente lo mismo. Lo único que varía son los datos de campo. Ustedes van a ver que en la parte urbana, en la parte rural, a veces les van a dar un poquito más de basura porque ellos lo que más botan son orgánicos y todo eso. Pero para todo lo que es el cálculo de la PPC urbana y rural es exactamente lo mismo, exactamente, tal y como lo hemos hecho en estos tres. Pero para el cálculo posteriormente de las siguientes herramientas, que como les dije, la parte comercial, la parte de mercados, de colegios y de todo eso, sí es diferente metodología. Entonces, por eso quiero que les quede a todos claro cómo se calculó esto, ¿no? Que les quede súper claro, o sea, porque como les comentaba, esto ustedes los van a utilizar posteriormente. ok, muchísimas gracias. Inge. No hay de qué. Me imagino que con eso ya todos estamos claros. La parte de abajo, como lo de la varianza. Sí, bueno, Rosa, como aquí te comentaba, todo esto ya son fórmulas de estadísticas que nosotros utilizamos del Excel, ¿no? Entonces, todo esto ya se calcula en base a las fórmulas que ya están. Entonces, que el Excel mismo nos ayuda. Pero aquí la que a nosotros nos importa, bueno, por motivos de diseño, la que más importancia tiene es el promedio, que va a ser la PPC de 0.515 kilogramos por habitante día. Listo, entonces creo que con eso hemos terminado lo que es la, la parte del cálculo de la PPC urbana. Bueno, para terminar el día de hoy nos vamos a ir al cálculo de lo de la PPC comercial. Bueno, les voy a hacer una pequeña muestra de cómo es la parte rural también. Ya.
como ustedes pueden ver aquí, esta es la parte, la Imantag. La Calera es la parte urbana de Cotacachi. Igual, nosotros aquí hicimos 27 encuestas porque eso nos salió de acuerdo a la determinación del número de muestras a realizar en la parte urbana. De igual manera, como ustedes pueden ver aquí, muestra, familia y número de habitantes, súper importante. Aquí la muestra cero y los demás días en los que nosotros hicimos el muestreo de los residuos. Y aquí, de igual manera, solo es el promedio de los 5 datos que nosotros tenemos. Y aquí es la PPC, que va a ser ese promedio dividido por el número de habitantes. Absolutamente nada de diferente en comparación al anterior desarrollo de la herramienta. De igual manera aquí, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Copiamos los datos de muestra y de familia y la pegamos acá. Adicionalmente a eso, como les había comentado, la estrategia de que si quieren actualizarse los datos y cambia uno, que se cambien en las siguientes pantallas, hacen lo mismo. Igual el número de celda en la que nosotros estamos refiriéndonos y le damos Enter. Como ustedes pueden ver aquí, este dato viene del resumen de pesos de la celda K10. Nada más. Y todo lo demás se autollena y aquí sí podemos ver que existe rechazo de cola desde 0.0435 hasta 0.7. Nos vamos a la parte de acá y esto ya se encuentra preestablecido. Y aquí, como ustedes pueden ver, no tenemos ningún dato menor a 0.04 y un solo dato mayor a 0. No, tenemos dos datos mayores a 0.07. Entonces son estos dos datos los que se van a rechazar. Como les había comentado aquí, lo ordenamos de menor a mayor y copiamos. Entonces copiamos todos los datos que nos van a servir y vamos a la PPC y no hacemos nada más que coger y pegar aquí nuestros datos y tenemos una PPC de 0.340 por kilogramos por habitante día en el sector rural. De igual manera que lo hicimos para la parte urbana. Listo. Entonces, ahorita vamos al desarrollo de la. Una consulta antes de Sí, pasar. claro. Observo en el Excel, en la parte inferior, donde ya me parece que también es de estadístico, está N, no sé si podemos proyectar. Claro. En el mismo que le acabé de cerrar. Ahorita, ajá. Ya. Ya. En PPC. Sí, vamos a la parte de abajo, por favor. Ahí tenemos N, 10 muestras mínimos como se tiene, 23, pero en realidad habían como 27, si mi memoria no me falla, Ujú. que fueron las de campo. Ajá. Y esas Sí. 23, por favor, podríamos explicar esa parte. Estos datos, igual como ustedes pueden ver aquí, es solo para tener fundamentos del estudio que estamos realizando, ¿no? Porque me Aquí nos imagino están que con diciendo. eso podemos justificar o algo irá en el Exacto. informe, porque vas Exacto. Ajá. justificando ese N, entonces para tenerle más claro, por favor. Sí, aquí lo que nos dice este N es el número de muestras mínimos que se tienen, como ustedes pueden ver aquí. Esto viene de aquí, de un estudio estadístico, para que nos dé el número de T de 0.9 y de T de 0.95. Esto es lo único que nos da este número 10 mínimo, es un porcentaje de mínimo de muestras que yo debo realizar. Si en el estudio yo tengo 9, eso no me va a dar una confianza. Los datos que yo voy a mostrar no me van a dar, no me van a reflejar la verdadera situación de la producción de residuos sólidos en la ciudad de Cotacachi, al igual que el número 23 que están acá, que el número 23 nos muestra una confiabilidad del 90%. Entonces, todo lo que está aquí, esto ya viene desarrollado de parte de las personas, o bueno, de los expertos con los que yo trabajaba en todos los proyectos y nos brindaron estas hojas de cálculo. Entonces, todo esto se encuentra en base a un desarrollo estadístico, como les había comentado, para tener el 90 a 95% del nivel de confiabilidad en todo lo que son las muestras
que nosotros estamos analizando y el resultado al que nosotros estamos llegando. Como pueden ver aquí, bueno, en este y en la parte urbana, para llegar a este simple dato, que es del 0.34 kilogramos por habitante día. Ya, Marcela nos pregunta cuando se refiere a la zona comercial, ¿es la zona de negocios o de industrias? La zona comercial son toda la parte de lo que son negocios, ¿no? O sea, toda la parte que tiene más ventas de una ciudad, donde están, obviamente tiene que haber de todo, ¿no? O sea, no solo cybers o no solo copiadoras ni papelerías, sino tiene que haber un conjunto, o sea, un local que venda bisuterías, restaurantes, locales que nos vendan papelerías, bazares. Entonces tiene que ver como que siempre tiene que haber una mezcla de todos los locales de ahí, y es por eso muy importante que el personal del municipio nos diga cuál es la zona con mayor afluencia de turistas o la zona más comercial o la zona que ellos también tengan conflictos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el Tena había una zona en donde era una cuadra entera de restaurantes, así, pero obviamente nosotros no podíamos hacerle el levantamiento de información a todos los restaurantes. ¿Por qué? Porque los restaurantes, la mayor parte que ellos votan son orgánicos. Entonces eso nos iba a dañar o alterar bastantísimo la muestra. Tiene que, como les digo, tiene que ver un conjunto de todo, restaurantes, cyber, papelerías, bisuterías, tiendas, todo ese tipo de cosas para tenerlo en consideración. En cambio, una zona como Cotacachi no tenía zona industrial. Ellos son solo más comercializadores de lo que es cuero, ¿no? Entonces, lo hicimos bastante en algunas zonas de la parte comercial. Obviamente no solo fuimos a una zona, sino de acuerdo a lo que el técnico municipal nos dijo, hagan esta zona de acá y otra zona. Entonces dividimos todo ese número de muestras para las 3 zonas y ahí hicimos el desarrollo del levantamiento de la información. Bueno, con esto, como ustedes pueden ver, el desarrollo, bueno, el cálculo de la PPC para la zona rural es igual, es exactamente idéntica a lo que hicimos en el desarrollo del cálculo de la zona urbana. Listo. Entonces, vamos a continuar, como les había comentado, con el desarrollo del procesamiento comercial. Listo. Para nosotros, bueno, las primeras pestañas o el primer desarrollo de todo esto va a ser casi exactamente o idéntico a todo lo que hicimos. Obviamente aquí vamos a poner el número de muestra, el nombre del local comercial, aquí era Vargas, Andramunio, Emanuels, Tattoo Shows, Banda, Palacios. Entonces aquí el lugar el nombre del local que nos identifique, ¿no? Adicionalmente, como les había comentado bastante, el número de muestra. Entonces, su local tenía, nosotros comúnmente para que resalte o saber cuáles eran nuestros locales, poníamos stickers más o menos así de estas dimensiones y de colores que eran súper llamativos, ¿no? Tomates rosados, verdes, y eso nos llamaba la atención, y dentro de ese sticker nosotros colocábamos el número. Listo. Aquí, muy importante también, como estaba en la parte de la PPC urbana y rural, tenemos que preguntar el número de trabajadores que están en ese local durante las 8 horas que el local funcione o durante todo el tiempo que el local funcione. Entonces, como ustedes pueden ver aquí tenían 2, 3, 2, 1. Este que era Palacios era muy grande, tenían 8 trabajadores, entonces también considerarla bastante. Solo que aquí en la parte comercial vamos a tener aquí al final un promedio del número de trabajadores. Eso también es un factor importante a considerar en todo lo que es el desarrollo de la PPC comercial. Vamos a sacar un promedio de trabajadores por local. Entonces, para este estudio nosotros tenemos que
En promedio, en cada local comercial hay 2.72 personas. Eh, redondeando nos va a dar a 3 empleados por local en todo lo que es Cotacachi. Eso obviamente no se olviden de considerar esto en la parte comercial. De igual manera aquí, siempre desechamos la primera muestra, ¿no? En todo, en el desarrollo de los 3 sectores, todo lo que es la parte comercial, urbana y rural. Aquí siempre vamos a desechar todo lo que es la muestra cero. Todo lo que es aquí la muestra cero. Como ustedes pueden ver aquí, en este que era frutas y verduras, el primer día nos dieron 12 kilogramos y como les comentaba aquí, tienen que hacerlo, ¿no? O sea, no despreciar también que ciertas ciudades tienen este tipo de comercios que son de verduras, que son restaurantes, que sí, o sea, sacan bastante residuos orgánicos en su mayoría, entonces tienen que hacerlos. Como les digo, eso ya depende de la organización que ustedes tengan con el personal del municipio. Y no hacemos absolutamente nada diferente que como en las otras. Llenamos de los pesos cada día. Esto a mano, ¿no? Como les comentaba, aquí no hay fórmulas, no hay absolutamente nada. Y en los pesos en los que no tengamos registros, simplemente no ponemos nada, ni cero, ni absolutamente nada. Le dejamos en blanco para que el Excel automáticamente no se confunda. Porque si yo pongo por aquí un cero, automáticamente ya me está bajando todo lo que es del promedio, ¿no? Entonces, ojo con eso, no hacerlo, sino dejarlo en blanco. Y nos vamos, de igual forma que en la anterior, a sacar un promedio de los pesos, de los 5 días hábiles que fue para este estudio. Vamos a sacar un promedio, que en promedio este local Vargas saca 0.8 kilogramos al día. Aquí este local Palacios nos da 11.8 kilogramos al día, ¿no? En promedio. Y así con todos los locales que nosotros tengamos. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a dividir el promedio para el número de empleados. Ahora aquí tenemos que considerar algo importante. Bueno, aquí en mi Excel estaba mal, porque aquí ya no va a ser kilogramos de habitante día, sino vamos a tener las unidades de kilogramo empleado día, obviamente. No, aquí es donde en el principio del desarrollo de las ecuaciones, yo les decía que tengamos muy en consideración que cuando sumemos pesos, cuando sumemos PPC, siempre todo debe manejarse, o bueno, debe estar en las mismas unidades. Aquí, como ustedes pueden ver, tenemos un promedio de kilogramos de basura al día, pero como lo estamos dividiendo para el número de trabajadores, nuestra PPC va a ser kilogramo por empleado por día. Ya, entonces, si nosotros tenemos la PPC urbana y la PPC rural en kilogramo por habitante día, ¿cómo nosotros podemos pasar esta PPC empleado por día a kilogramo por habitante por día? Eso es el desarrollo de esta herramienta, para que lo tengan en consideración. Aquí nos vamos al rechazo de colas, que es de exactamente la misma manera como lo hicimos en el peso urbano. Venimos acá, les voy a hacer un poquito más grande para que ustedes le puedan ver. Ya, venimos acá, cogemos el número de muestra, control C, nos vamos acá y pegamos, control V. Nos vamos acá, copiamos del nombre. Nos vamos acá, copiamos del nombre, control C y lo pegamos aquí, control V. Igual, de la misma manera, aquí nosotros damos un igual, nos vamos acá y le damos enter y listo. Y así ya se quedan, si yo realizo algún cambio, se van a cambiar aquí mismo. Exactamente de la misma manera que del urbano y del rural. Entonces aquí tenemos, obviamente aquí también están mal las unidades. Ya listo. Aquí lo que nosotros tenemos es kilogramo por empleado por día. Y acá vamos a tener ya nuestro rechazo de colas, que va a ser menores a 0.067 y mayores a 1.297. Estos datos ya van a estar colocados acá porque ya están autollenados y aquí nos vamos al rechazo de colas. Como ustedes pueden ver aquí, vamos a rechazar todos los que sean mayores a 1.297. Entonces, son estos dos datos de aquí. No les vamos a utilizar para el cálculo de nuestra PPC. Entonces aquí ustedes pueden ver, no hay ningún dato menor a 0.067 y utilizamos estos datos de aquí. Ah, ojo, no se olviden. Aquí, como ustedes pueden ver, ya está ordenado de menor a mayor. Siempre, siempre debemos ordenarlo de menor a mayor para poder realizar lo que es el rechazo de inferiores y mayores. No se olviden de eso, muy importante.
Como ya estaba, no lo hice. Listo. Rechazados estos dos datos, lo que nosotros vamos a hacer es copiar estos datos de aquí. Vamos a hacer control C y nos vamos acá. Y los pegamos. Control V. Y listo. Y aquí nosotros ya tenemos nuestra PPC. Pero ustedes se preguntarán, número y kilogramo por empleado por día. Entonces, nuestro promedio que comúnmente en el Excel de PPC urbana y de PPC rural, teníamos, ya nos daba directamente aquí, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver aquí en la zona que está seleccionada, en la celda que está. Pero, como les había comentado aquí, lo que nosotros tenemos es una PPC por kilogramo por empleado por día. Y eso tenemos que nosotros pasarle a las mismas unidades para poder realizar nuestro estudio, que son kilogramos por empleado día. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Nos vamos acá, a esta parte de acá, a este cuadrito de aquí es donde nosotros jugamos para transformar nuestras unidades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a investigar el número total de comercios, que ya lo averiguamos, obviamente, para el cálculo de la muestra. Entonces, aquí para Cotacachi son 771 comercios que tenemos en toda la ciudad. Ya, bueno, aquí es lo mismo porque son 771, no va a haber una suma, ¿no? Si nosotros aquí le quisiéramos dividir el número de restaurantes, número de bisuterías, número de bazares, ahí lo podríamos hacer y al final nosotros tenemos una suma del número total de comercios. Y aquí tenemos que son 771. ¿Cómo sacamos nuestra generación total de comercios? Ya viene listo. Ya, vamos a multiplicar la PPC que sacamos, 0.586 de kilogramos por empleado por día. Un poquito más grande. No, me sale un poquito más grande. Ya, aquí. Ya. Como ustedes pueden ver aquí, B30 es la suma de todos los comercios. Vamos a multiplicar B30, que son los 771, por L22, que es la PPC por kilogramo por día, y por 3. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero por qué por 3? ¿Y por qué el 3 yo le pongo sin fórmula? O sea, le puse por poner, o o porque sí, o porque a mí me dio la gana. Pues yo les dije en la primera consideración de la primera pestaña que tengamos en consideración este numerito de aquí, que va a ser el promedio de empleados que yo voy a tener en cada local de Cotacachi. Entonces, por eso aquí viene este 3. Va a ser el total de comercios por la PPC de comercios por el número de empleados. Y aquí lo que nosotros tenemos es la generación en kilogramos por día de comercios. Aquí nosotros ya despejamos del término, o bueno, la unidad de empleados. Y aquí solo nos vamos a quedar por generación de locales de basura de locales comerciales por día. Aquí nosotros tenemos que los comercios van a generar 1.354 kilogramos al día. Como nosotros ya teniendo solo los datos de kilogramos al día, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Dividimos para el número de población total de Cotacachi, que son 40.036 personas, y así nosotros tenemos una PPC dividiendo la generación total de comercios, que como ustedes ven es B31, que es 1.354.55, dividido para el número total de habitantes de Cotacachi. Y así nos da nuestra PPC, la que tanto estábamos buscando, en habitantes por día. Entonces, la PPC de comercios va a ser 0.0338 kilogramos por habitante por día. Entonces, no sé si hay hay alguna pregunta, alguna consideración que quieran hacer, una inquietud, porque aquí sí obviamente le cambiamos un poquito más todo lo que es el desarrollo de la metodología, ¿no? Pero obviamente, como les había dicho, para dejarlas en las mismas unidades, ya que nosotros en la parte comercial estamos sacando kilogramos por empleado por día y necesitamos transformarla a kilogramos por habitante por día. No sé si alguien tiene alguna consideración o alguna pregunta. Que
que active el chat o su micrófono para poder interactuar. Profe, buenas noches. Una consulta, Inge. En el procesamiento PPC comercial, ¿ya está incluido también lo que son algún tipo de institución, alguna unidad educativa? No, eso, bueno, por efectos de tiempo lo vamos a ver el día de mañana y obviamente es otra metodología, ¿no? Ahorita lo que traté de explicarles el día de hoy son las tres más grandes o un poquito más fuertes de lo que es el diagnóstico, lo que es la parte urbana, rural y comercial. Estas tres, como ustedes pueden ver, es donde más se maneja información, porque bueno, aquí en el desarrollo del procesamiento de la información, a veces habían datos en los que nosotros desechábamos porque estaban mal tomados o a veces se nos perdían las hojas y ese tipo de cosas. Pero para todo lo que son instituciones educativas, hospitales, camales y mercados es otra metodología que lo vamos a ver el día de mañana, igual con un poco más de tranquilidad, porque ahorita estas tres como son un poco las más fuertes, ya me imagino que todo el mundo está un poco cansado y está como que con tanta información para procesarla y que ustedes deben entender esto, ya que como les informaba a ustedes, existe un deber que ya lo vamos a ver, tienen que sacar la PPC, ¿no? De alguna ciudad que ustedes elijan. Entonces, creo que con eso quedó todo claro. La utilización y el desarrollo de estas tres herramientas que son las más grandes. Sí, hay una pregunta en el chat, pero no me sale. Para el trabajo del día de mañana, ¿qué datos les sacamos del INE? Van a sacar lo que es la población desde 2010. Esos son los datos que ustedes tienen que hacer para tener como población inicial eso y hacer la proyección de la población y la proyección del cálculo de toneladas. Listo. Entonces, bueno, me imagino que por el día de hoy ya todos estamos un poco cansados con toda la información que dimos. Por el día de hoy, lo que es el desarrollo de estas herramientas quedaría concluido y el día de mañana comenzamos con las otras herramientas en Excel y seguimos con todo lo que es el final del módulo 3. Rod, no sé si... Gracias, Alex. Sí, Ajá. iba a explicarles un poco acerca de lo que es las tareas que deben seguir adelantando para que no se les acumulen. Obviamente todavía Claro. no hemos acabado el módulo de diagnóstico y factibilidad. Si ustedes se fijan, aún no está terminado, entonces en sí, para el día de mañana todavía no tienen que entregar la tarea de este módulo. Pero, sin embargo, tienen que ya seguir haciendo para que no se les acumule. Entonces acá, dentro de las tareas que están en el módulo 3, que ustedes las tienen descritas, pues obviamente, lo que ustedes pueden seguir haciendo en este caso, ya vieron el cálculo del número de la muestra, ya vimos también la PPC tanto urbana como rural y la de los comercios, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacer con qué datos, con los datos que están acá en los ejemplos, que es del Cantón TEN. Entonces ustedes de acá van a encontrar datos. Esto es más para que ustedes puedan realizar la práctica de lo que les acaba de explicar Alex. Entonces ustedes acá, como les repito y les reitero, tienen datos, van a basarse en esos datos, obviamente haciendo las correcciones que Alex nos estaba explicando en la parte del comercio también. En el caso de que por ahí les faltara algún dato, asúmanlo ya, porque solamente es para que se guíen, como les digo, ¿no? Sí, solamente para que se guíen. Esto es para que ustedes practiquen, porque obviamente solo con la explicación probablemente no quede claro, pero ustedes cuando se pongan a hacer, pues, sin duda les van a salir consultas y toda la situación, y ahí vamos a poder ir aclarando. Me pueden escribir a mí, no hay ningún problema para yo poderles responder de esta parte de la temática también, aunque hoy día nos ha hecho una explicación totalmente clara Alex, así que
Creo que en ese sentido lo que ustedes tendrían que hacer es nuevamente revisar acá la grabación y no habría ningún problema. Como digo, pueden seguir adelantando eso. La otra tarea que pueden seguir adelantando, obviamente todavía PPC de colegios, de hospitales y del CAMAL no van a poder hacer todavía eso, ¿no? Ni tampoco esta parte que dice aquí, consultar los valores actuales del mercado para los diferentes materiales reciclados. Sí van a poder hacer la proyección de la población y la proyección en toneladas. Esto a partir de los datos que están dentro de las diapositivas, ¿no? Para los 5 cantones que están ahí nombrados, ustedes lo hacen. ¿Cuántos años van a hacer? A partir del año en el que estamos, que es el año 2020, van a tomar 20 años, ¿ya? 20 años. Y parten con los datos que tienen del INEC del año 2010. Eso también que quede aclarado. Y obviamente ustedes tienen un dato de PPC y tienen un dato de lo que se refiere a la tasa de crecimiento. Entonces, con eso van a trabajar, van a reemplazar los datos ahí en esas fórmulas y van a hacer. Y estas actividades también, obviamente todavía no las pueden seguir, no las pueden realizar todavía, pero sí las otras pueden seguirlas haciendo para que no se les acumule, porque mañana acabaremos obviamente el módulo de diagnóstico y factibilidad y ya tendrán que ustedes tener o entregar hasta el siguiente día, ¿no? Entonces pueden seguir adelantando. Los de la INEC no están actualizados, por eso les estoy diciendo que se basen en el 2010, ¿no? No les estoy diciendo, de ahí ustedes tienen que partir de ahí, hacer la proyección con la tasa de crecimiento que yo les estoy sugiriendo. No pueden tomar otros datos obviamente modernos, no de los del 2010. Sí, desde el 2010 ya ustedes proyectan o calculan la población, en este caso desde el 2010, llegan al 2020 y del 2020 tienen que calcular 20 años más, ¿no? Esa es la situación. Los cálculos de la PPC son solo de los datos, sí, solo es de eso, no es para los 5 cantones, no hay que hacer 5, solamente es para el cantón Tena, que en este caso es el único lugar del cual tengo yo los datos, para que ustedes hagan esa práctica, solo de ahí, nada más. Listo, eso nomás sería, si es que no tienen tal vez alguna otra inquietud. ¿Cuántos años? 20 años, como les digo, ¿no? A partir de hoy, ¿no? Hoy día estamos año 2020, son 20 años. ¿Por qué? Porque estos datos después los vamos a utilizar para hacer el cálculo de la celda diaria, la celda de disposición, por si yo necesito todo. Sí, sería 2040, ¿ya? Correcto, 2040. Pero obviamente partiendo, ¿no? Tienen que empezar con la proyección desde el 2010 para el caso de la población. Y de igual forma ustedes tienen una PPC asignada. Fíjense en qué año está la PPC y según eso ustedes deben ver en dónde le ingresan ese dato, ¿no? La grabación de hoy obviamente en el aula virtual, siempre están subidas en el aula virtual. Yo en unos minutos más ya cargo esta videoconferencia, ¿sí? Antes de las 12 ya está la videoconferencia y pueden volver a repetir, ¿no? No hay ningún problema. Cálculo de la población para las 5 ciudades y el cálculo de la PPC para la ciudad del Tena. Sí, y en cuanto a la PPC, esto también me faltaba aclarar, perdón. El número de la muestra tienen que hacerlo según el documento. El cálculo de la muestra, recuerden que Alex también les mostró el cálculo de la muestra, entonces tienen que hacer según ese documento. ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros? Vamos a hacerlo por provincias, ¿ya? En este caso, ustedes traten de escoger alguna de las provincias y consigan los datos de las viviendas. Los datos de las viviendas también están subidos acá dentro de la carpeta de materiales. Acá en la carpeta materiales, ustedes tienen datos de lo que son viviendas, ¿no? Aquí está viviendas por cantón, parroquia, ¿no? Para que ustedes puedan hacer con esos datos que están ahí, ¿no? En este caso, no vamos a hacer, por así decirlo, proyección, sino que con estos datos que están aquí, vamos a hacer esta parte de lo que es el cálculo de el cálculo de la muestra, ¿no? Que es este ejercicio de acá. Entonces ahí ustedes consultan
como digo, los cantones para toda la provincia. Por ejemplo, si quisieran hacer de la provincia de Tungurahua, 9 cantones. Entonces acá los datos de las viviendas de los 9 cantones y sacan estos datos. Y obviamente para transcribir al archivo o al formato, van a copiar y pegar como tabla, ¿no? Que sería lo ideal. Como les digo, pueden seguir adelantando esas partes. Pueden seguir adelantando el número de la muestra. Como digo, el número de la muestra pueden hacerlo para una provincia, para los cantones de una provincia, la PPC doméstica, urbana y rural según los datos del TENA, y la comercial también, que lo acabo de hacer, Alex, ¿no? Quedando pendiente la de los colegios, hospitales y CAMAL, ¿no? Y también la proyección de población y proyección de generación de toneladas. Eso podrían seguir adelantando por el momento, para que no se les haga pesado tener que hacer mañana todo para entregar al siguiente día, ¿no? Mejor sigan adelantando estas partes. Listo. Creo que nada más por decir el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y una buena noche, ¿no? Ya voy a subir en un par de minutos más este video. Gracias.